Después de años siendo humillada, la esposa pide el divorcio y, con una herencia sorprendente, construye su propio imperio. Sin embargo, cuando el exmarido aparece reclamando una parte de la fortuna, ella tiene una reacción inesperada que lo hace temblar. En la noche de la fiesta, la sala estaba impecable, llena de luces, risas y conversaciones que inundaban el ambiente con un glamour casi cinematográfico. Martina, al lado de David, mantenía su típica sonrisa discreta, como si fuera un accesorio obligatorio, mientras él circulaba por la fiesta, saludando a colegas y exhibiendo su encanto. Martina lo observaba desde la distancia. En un momento determinado, él tomó una copa y, levantándola en medio del salón, captó la atención de todos a su alrededor. Martina no sabía qué esperar, pero aún mantenía esa pequeña esperanza de que, quizás, David solo quisiera mostrar gratitud a los invitados presentes. Sin embargo, David, con una sonrisa burlona, se dirigió a los invitados. «Quiero hacer un brindis», comenzó en un tono casual, pero cargado de arrogancia. Señaló a una mujer a su lado, Clara, su joven y extrovertida compañera de trabajo. «Quiero brindar por la inteligencia, la sagacidad y sobre todo por la belleza», dijo, y una risa resonó en el salón. Martina sintió un nudo en el pecho mientras miraba a Clara, quien, visiblemente incómoda, apenas esbozó una débil sonrisa. Martina intentó disimular, pero sentía cómo sus mejillas enrojecían. A su alrededor algunos amigos cercanos evitaban mirarla, mientras otros no podían ocultar su indignación. Aún así, la voz de David dominaba el ambiente con desprecio. Continuaba, sin importarle las miradas incómodas de los presentes. «Sabes, no todos tienen esa energía, esa chispa que nunca se apaga. Algunos, lamentablemente, parecen preferir la calma y la rutina». Martina sabía exactamente para quién iba dirigida esa indirecta. Años de paciencia, noches en vela, esfuerzos invisibles, todo pasaba por su mente en ese instante. Sentía cada palabra como un golpe, pero, esta vez, algo empezó a cambiar. Entre las risas y murmullos comprendió que ese juego cruel ya había superado todos los límites. En ese momento, Ana, una amiga de muchos años que estaba al lado de Martina, se inclinó y susurró: «Martina, no tienes que soportar esto, no después de todo lo que has hecho por él». Martina la miró y por primera vez sintió un apoyo sincero, una pequeña chispa que reavivó algo en su propio corazón. Respiró profundo, manteniendo la mirada fija en David, quien ahora bromeaba con Clara y hacía comentarios sobre cómo algunas personas necesitaban reinventarse. Martina sabía que aquello no era solo una descarga de frustración, era un golpe calculado, una humillación diseñada para demostrarle a todos que él era superior. Ella, entonces, reunió valor y dio un paso al frente. Cuando se acercó a David, la música casi se desvaneció en segundo plano. Él giró el rostro con desdén, pero antes de que pudiera decir algo, Martina lo miró directamente a los ojos. «David», comenzó ella, con voz serena pero firme, «no necesitas brillar disminuyendo a los demás, especialmente a alguien que estuvo a tu lado cuando solo tenías sueños». David soltó una risa cínica. «Martina, por favor, no es momento para dramas». Intentó esquivar la situación, pero Martina, con una serenidad intensa, continuó: «¿Tanto deseas esa libertad de esa vida de la que hablas? Pues bien, estás libre. A partir de hoy, sigue el camino que quieras, pero lejos de mí». La sala quedó en silencio. Nadie se atrevió a decir una palabra, y David, quien durante tanto tiempo se había sentido dueño de cada situación, se mostró visiblemente desconcertado. Sin apartar la mirada, Martina se alejó, y uno a uno, amigos y conocidos que habían sido testigos de años de su dedicación silenciosa, comenzaron a mostrarle su apoyo, con pequeños gestos y miradas cómplices. Ana, a su lado, le estrechó la mano en un gesto de solidaridad, murmurándole: «Fuiste valiente, Martina, y no estás sola». Martina sentía una mezcla de alivio y tristeza, pero más que nada, una fuerza que nunca había sentido antes. En ese momento, en el centro de una sala llena de miradas sorprendidas y curiosas, se dio cuenta de que finalmente se había encontrado a sí misma. Mientras salía del salón, sintiendo cómo un enorme peso se liberaba de sus hombros, David se quedó allí, sin reacción.
intentando mantener el control de la situación. Pasados unos días, Martina, ahora con el divorcio finalmente firmado, enfrentaba el vacío y la quietud de una casa que antes vibraba con la rutina, los deberes y los interminables comentarios ácidos de David. El cambio parecía habitar cada rincón de la casa, en los muebles silenciosos, en la ropa guardada y en la leve sensación de incertidumbre que flotaba en el aire. Sola, observaba las pequeñas marcas de su vida anterior, pero había algo diferente en ese lugar, una libertad recién descubierta que traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. Una tarde, mientras organizaba unas viejas gavetas, Martina recibió una llamada inesperada. Era un abogado, con una voz formal y un tono enigmático. «¿Señora Martínez?», preguntó, después de asegurarse de que hablaba con la persona correcta. «Es sobre un asunto de herencia. ¿Podría venir a la oficina mañana?». Intrigada, Martina acudió al día siguiente al encuentro con el abogado sin saber qué esperar. Al llegar a la oficina, la recibió un hombre de cabello gris y mirada amable. Sacó una carpeta de documentos, con una expresión solemne en su rostro. «Martina, tu tía abuela Beatriz te dejó una herencia». Martina se quedó inmóvil, intentando procesar aquella revelación. Beatriz, a quien recordaba vagamente de las historias de su infancia, era una figura lejana, pero su bondad era legendaria entre los familiares. Siempre decía que eras una buena persona que merecía lo mejor y que algún día necesitarías un pequeño empujón. Creo que este es ese momento. Martina, atónita, dejó escapar una lágrima mientras asimilaba la noticia. Aquella mujer, a quien casi no había conocido, le había dejado lo suficiente para poder empezar de nuevo. Al salir de la oficina, los vientos parecían susurrarle algo nuevo, y Martina sabía que en ese instante, algo dentro de ella cambiaría para siempre. Compartió la noticia con Ana, la amiga que la había apoyado desde el inicio, y el abrazo que recibió estaba lleno de alegría genuina. «Martina, esto es una señal. Tienes todo para comenzar de nuevo. ¿Lo sabes, verdad?», exclamó Ana, sujetando sus manos con brillo en los ojos. Martina sonrió aún con los ojos llorosos y respondió: «La verdad es que no sé ni por dónde empezar, Ana. Pasé tanto tiempo siendo otra persona». Ana, con palabras de aliento, simplemente le dijo: «No pienses en lo que fuiste. Enfócate en lo que quieres ser de ahora en adelante, y todo saldrá bien, porque lo mereces». En los días que siguieron, amigos y familiares, que alguna vez presenciaron en silencio su sufrimiento, comenzaron a aparecer ofreciendo ayuda. Su prima, Elena, llegó una mañana con una caja de libros y herramientas de marketing, diciendo: «Martina, siempre te ha encantado crear cosas con tus manos. ¿Has pensado en abrir tu propio negocio? Yo te ayudo en lo que necesites». Las palabras de Elena abrieron puertas en la mente de Martina, quien empezó a imaginar posibilidades nunca antes soñadas. Por primera vez, sentía que su vida no pertenecía a otra persona, sino a ella misma. Con cada paso, Martina encontraba apoyo que parecía surgir de todas partes. Incluso el hermano de David, quien nunca había tenido una relación cercana con ella, llamó una noche: «Martina, nunca estuve de acuerdo con cómo te trataba mi hermano. Si necesitas a alguien que te ayude en esta nueva etapa, aquí estoy», dijo con una sinceridad inesperada. Martina, emocionada, sintió una mezcla de sorpresa y gratitud, pues jamás imaginó recibir apoyo precisamente de él. Entre consejos, abrazos y miradas cómplices, Martina sentía que el peso del pasado se desvanecía, dando paso a algo nuevo. Mientras los días se convertían en semanas, comenzó a planear lo que sería su primer emprendimiento, algo que le permitiera volcar su talento y dedicación en algo propio, construido con sus propias manos. Al principio, Martina sentía el peso de la responsabilidad en cada decisión. Todo era nuevo, incluso intimidante, pero a la vez revitalizante. Empezó modestamente, transformando un pequeño espacio en un taller donde podía crear piezas artesanales. Su talento para los detalles y su habilidad para ver belleza en lo simple eran la esencia de cada artículo, y poco a poco, sus piezas comenzaron a llamar la atención, primero entre amigos y conocidos, quienes se empeñaban en promover su trabajo con entusiasmo. Luego, en la comunidad,
donde la gente empezó a hablar de aquella mujer decidida que se había reinventado después de años de sacrificios silenciosos. ¿Hiciste todo esto sola, mamá?, preguntó Lucas, su hijo menor, una tarde mientras miraba las piezas dispuestas con esmero en una estantería. Martina sonrió y asintió, tocando el hombro del niño con cariño. Sí, cariño, sola, pero con una ayudita de mis amigos y de todos los que creyeron en mí. Lucas, con los ojos brillando, parecía orgulloso e incluso impresionado, como si estuviera conociendo a su madre por primera vez. Con el tiempo, Martina se perfeccionó. Aprendió sobre contabilidad, estrategias de ventas y marketing. Enfrentó desafíos financieros, noches en vela planeando cómo expandir el negocio, cómo negociar con proveedores y ajustar precios. En una ocasión, Ana, su amiga fiel, llegó al taller y vio el cansancio en el rostro de Martina. Tienes que descansar, Marty. Ya has trabajado mucho esta semana. Martina rió, limpiándose las manos manchadas de pintura. Es curioso, Ana. Estoy agotada, pero es la primera vez en mi vida que siento que estoy construyendo algo de verdad, algo mío. Ana la miró con admiración y un toque de orgullo en los ojos. Y lo estás haciendo, Martina. Cada pieza que haces, cada cliente satisfecho, estás dejando una huella, no solo en el negocio, sino en las personas. Poco a poco, la noticia sobre el talento de Martina comenzó a correr, y su pequeño negocio empezó a recibir pedidos de fuera de la ciudad. Las piezas se vendían casi tan rápido como ella podía producirlas. Y cuando llegó el primer pedido grande, para una tienda de renombre, Martina lloró de emoción. Lo logré, realmente lo logré, susurró para sí misma con la carta de pedido en mano. Sus hijos, especialmente los mayores, empezaron a admirarla de una manera diferente. La madre que antes era solo una presencia silenciosa e invisible en sus vidas, ahora era una fuente de inspiración, alguien que desafiaba todas las expectativas, que levantaba un imperio con determinación y valentía. Una tarde de domingo, su hija, Camila, le dijo con una sonrisa tímida, «Mamá, eres una de las personas más fuertes que conozco. Nunca pensamos que pudieras hacer todo esto». Martina sintió que el pecho se le llenaba de orgullo. «Ni yo, hija, ni yo sabía de lo que era capaz». El tiempo pasó, y Martina se hizo conocida en la comunidad, no solo como empresaria, sino como una mujer de coraje, alguien que simbolizaba resistencia y renovación. La gente la veía como un ejemplo de perseverancia, y poco a poco, mujeres que enfrentaban dificultades en sus propias vidas, comenzaron a buscar su consejo y apoyo. Martina las recibía siempre con empatía y una mano extendida. «Si yo pude cambiar mi historia, ustedes también pueden», decía con convicción. Era una tarde de trabajo común, cuando Martina escuchó pasos pesados en la entrada de su taller. Al levantar la vista, sintió un escalofrío al ver a David parado en la puerta, con ese mismo aire prepotente que ella conocía también. Entró, dejando que la puerta se cerrara de golpe detrás de él. Por un instante todo pareció retroceder en el tiempo. Esa mirada de desprecio, la postura arrogante, todo formaba parte de un recuerdo antiguo, un recuerdo que Martina luchaba por olvidar. «Vaya, vaya. Entonces es verdad», comenzó David, paseando la mirada por las estanterías llenas de piezas cuidadosamente expuestas. «¿Quién diría que tú, Martina, llegarías a algún lado? Nunca imaginé que tuvieras tanta ambición». Martina se mantuvo firme, los ojos fijos en él, pero en su postura había algo diferente: seguridad. Dio un paso hacia él, manteniendo la calma. «No llegué a ningún lugar por suerte, David. Cada pieza de lo que ves aquí la conseguí con trabajo duro, algo que tal vez no entiendas». Él rió despectivo. «Ah, ¿así que ahora es trabajo duro? ¿Y dónde está mi crédito en todo esto, Martina? Al final, yo mantuve la casa todos esos años. No tendrías nada de esto si no fuera por mí». Ella entrecerró los ojos, sintiendo el calor de una ira fría surgir. «¿Crédito? ¿Quieres crédito por hacer lo mínimo, David? ¿Por tratarme como un adorno, como alguien que solo estaba allí para obedecer órdenes? ¿Crees que eso te da algún derecho sobre lo que construí después de que saliste de mi vida?» David dio un paso al frente, su rostro endurecido. «Tengo derecho, claro que sí. Al fin y al cabo, fui yo quien te dio estabilidad para que pudieras hacer todo esto ahora. No creo que sea mucho pedir una pequeña compensación». Alzó la voz como si esperara intimidarla, como solía hacer en el pasado.
Pero Martina ya no era la mujer sumisa de antes. ¿Compensación? Martina rió, una risa llena de ironía, y al mismo tiempo, de dolor superado. ¿Quieres compensación por callarme, por humillarme frente a todos, por hacerme creer que no valía nada? No, David. Esto, señaló a su alrededor, a cada rincón del taller, no tiene ni un pedazo tuyo. Es todo mío, mi esfuerzo, mi sudor, y no tienes derecho a pisar aquí y exigir nada. David hizo una pausa, su mirada ahora brillando con rabia, como si no pudiera creer que la mujer que antes controlaba estuviera allí, resistiendo con fuerza. Se acercó aún más, y con un tono amenazante dijo: «Ya lo verás, Martina, voy a reclamar mis derechos. Conozco a mis abogados, y te vas a arrepentir de estar hablándome así». Ella permaneció inmóvil, respirando hondo, sin apartar la mirada. «Haz lo que quieras, David. Ya sobreviví a ti una vez y a todo lo que me hiciste pasar. ¿Crees que tengo miedo ahora? No tienes ningún poder sobre mí». Cada palabra suya era firme, y sus amigos que estaban cerca comenzaron a reunirse silenciosamente alrededor, observando la escena. Entonces Ana, quien siempre estuvo al lado de Martina, dio un paso al frente, y con una mirada desafiante hacia David, le dijo: «Creo que deberías irte, David. Ya no eres bienvenido aquí. Martina construyó todo esto con la ayuda de todos nosotros, y vamos a luchar para proteger lo que ella ha logrado. Ahora sal». David, al darse cuenta de que Martina no estaba sola, de que las personas a su alrededor le daban fuerzas, vaciló, miró a su alrededor, sintiendo el peso de cada mirada juzgándolo. «Todos ustedes se van a arrepentir», dijo en tono amenazante, mientras se iba, dejando atrás un silencio cargado de tensión. Cuando él se fue, Martina sintió una mezcla de alivio y orgullo. Levantó la mirada hacia sus amigos, hacia las personas que ahora formaban parte de su nueva vida, y respiró profundamente. Por primera vez, sentía que realmente estaba libre. Unos días después, Martina estaba rodeada de amigos y familiares. Parecía una fortaleza inquebrantable. La sala estaba llena de rostros conocidos, cada uno allí no solo para apoyarla, sino para presenciar el momento en que Martina finalmente pondría fin a años de sumisión y desvalorización. David estaba sentado al otro lado de la sala con el rostro tenso, esperando la respuesta que Martina le había prometido. Él había propuesto esta reunión, quizás esperando que, frente a una audiencia, Martina se debilitara, pero no podía estar más equivocado. Con un leve gesto, Martina indicó a todos que guardaran silencio. Se levantó y caminó lentamente hasta el centro de la sala, mirando a David directamente, sin desviar la mirada. Él tenía una expresión confusa, como si, incluso en ese momento, no creyera que ella realmente tuviera el valor de enfrentarlo. Martina respiró hondo, y con un tono que mezclaba firmeza y serenidad, comenzó a hablar. «David», dijo ella, pronunciando cada palabra cuidadosamente, «durante años me anulé a mí misma para que tú te sintieras más seguro, más completo. Soporté cada comentario despectivo, cada vez que me menospreciaste frente a todos, cada gesto de desprecio. Lo hice porque creía que era lo correcto, que debía ser una buena esposa y aceptar mis fallas, como tú decías». David intentó interrumpirla, con la voz impaciente. «Yo nunca te pedí eso, Martina. Fuiste tú quien eligió ese camino, ¿y ahora quieres culparme y hacerme el villano?». Ella levantó la mano indicando que no estaba dispuesta a escuchar sus excusas. «Quizás tú puedas intentar convencerte de eso, David, pero esta historia ya no te pertenece para manipularla. Hoy, soy otra persona, una persona que ha aprendido a valorar su propia voz, su propia fuerza». David, notando la firmeza en la voz de Martina, se recostó, incómodo, pero mantuvo su mirada fija en ella. La sala estaba en absoluto silencio. Todos esperaban el próximo movimiento. Ana, amiga y confidente de Martina, se colocó a su lado en un acto de apoyo silencioso. Martina, fortalecida por su presencia, continuó. «Viniste aquí», dijo ella, ahora en un tono más tranquilo pero lleno de poder, «porque viste mi éxito. Pensaste que nunca sería capaz de nada sin ti, ¿verdad? Pues hoy te digo, David, que cada centímetro de lo que he logrado, lo logré sola. No te debo nada, y nada de lo que digas o hagas cambiará eso». David, sintiendo la presión, soltó una risa forzada. «Esto es patético, Martina.
¿Quieres humillarme frente a todos para parecer superior? Porque en el fondo sabes que sin mí, aún serías esa ama de casa insignificante. Martina, al escuchar esas palabras, solo sonrió, como si finalmente hubiera entendido algo. ¿De verdad piensas que estoy aquí para humillarte? No, David, estoy aquí para liberarme, y para que todos sepan que ya no tengo miedo, ni de ti, ni de tus amenazas, ni de lo que pienses de mí. Los ojos de David se entrecerraron, y miró alrededor, como si buscara algún apoyo, pero solo encontró rostros serios y miradas juzgadoras. Fue entonces cuando Ana intervino. Martina, todos estamos aquí porque creemos en ti, y estamos listos para apoyarte en todo lo que necesites. Con estas palabras, Martina se sintió aún más fortalecida. Dio un paso hacia David, acortando la distancia entre ellos, como una manera simbólica de enfrentarlo. Esta es la última vez que hablaremos, David. Ya fui libre una vez, pero seguía atrapada en el miedo y la inseguridad que sembraste en mí. Hoy, estoy verdaderamente libre. No te necesito para nada, y lo que he construido es únicamente mío. David, incapaz de aceptar la derrota, se levantó bruscamente, sus ojos llenos de ira e incredulidad. ¿Crees que esto se quedará así? Voy a hacer que pagues por esta ofensa, Martina. Me aseguraré de que te arrepientas de cada palabra. Martina permaneció impasible, observando mientras él salía del salón, sus pasos resonando en medio del pesado silencio. Cuando cruzó la puerta, la sala se llenó de una sensación de alivio y liberación. Amigos y familiares se acercaron a Martina, abrazándola y murmurando palabras de apoyo y orgullo. Por fin, Martina sentía que había dejado atrás el peso de ese pasado. Alzó la mirada y entre los rostros de sus amigos y familiares, vio el reflejo de la mujer fuerte y capaz en la que se había convertido. Sabía que a partir de ese momento, viviría para sí misma, para sus hijos, y para la felicidad que finalmente había logrado conquistar con su propia fuerza. Meses después, la vida de Martina era ahora un reflejo vibrante de todo lo que había luchado por construir. La antigua casa, llena de recuerdos amargos, había sido reemplazada por un nuevo hogar, un espacio donde ella se sentía en paz, rodeada de la energía que tanto merecía. El brillo en sus ojos y la risa ligera en su voz eran un testimonio silencioso de la mujer que había renacido de las cenizas, más fuerte y decidida. Su negocio prosperaba, pero el éxito verdadero se encontraba en algo mucho más profundo. En un soleado día de primavera, Martina recibió a sus hijos para un almuerzo. Carlos, el mayor, siempre reservado, la miraba con ojos llenos de admiración, algo que nunca había visto antes en él. «Mamá», comenzó, como si eligiera las palabras con cuidado, «has cambiado tanto, y creo que nunca te dije cuánto orgullo siento por ti». Ella sonrió, tocando la mano de su hijo con ternura. «Tenía que hacerlo, Carlos, por mí, por ustedes». Era una frase sencilla, pero cargada con toda la esencia de la transformación que había vivido. La hija menor, Camila, la miraba con una mezcla de sorpresa y cariño. «Y pensar que creíamos que eras frágil. Mamá, cuánta fuerza escondías ahí dentro». Camila se acercó y abrazó a Martina, y ese simple gesto parecía decirlo todo. Orgullo, amor y una conexión renovada que, hasta entonces, había estado adormecida. Con el tiempo, el apoyo de los amigos se había convertido no solo en una base sólida, sino en una familia del alma. Ana, quien había estado a su lado desde los primeros pasos, llegó con una copa de vino y una sonrisa de complicidad. Un brindis por la nueva Martina, esa que encontró su voz y nos enseñó a todos una lección sobre lo que realmente significa ser fuerte. Martina levantó la copa, riendo junto a sus hijos y amigos. «¿Sabes, Ana? Yo pensaba que necesitaba a alguien que me completara, pero descubrí que todo lo que necesitaba estaba aquí dentro, desde el principio», dijo, tocando su propio pecho. La energía entre ellos era de celebración, pero también de serenidad. Martina no se había convertido solo en una mujer exitosa o en una madre respetada, se había transformado en una inspiración para todos a su alrededor. Esa nueva casa, ahora llena de risas y conversaciones, era más que un espacio físico, era el símbolo de un verdadero hogar. Al final de la tarde, después de tantos abrazos, se quedó sola en el balcón, mirando el horizonte.
Los tonos anaranjados del atardecer parecían traerle una paz que nunca imaginó sentir. En ese instante, Martina no solo estaba agradecida por lo que había logrado, sino por la mujer que finalmente había encontrado dentro de sí misma. Y a lo lejos, en medio del silencio, murmuró para sí misma, con una sonrisa serena: este es el verdadero comienzo de mi historia. Si esta historia te tocó, imagina cuántas otras lecciones aún podemos compartir juntos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video emocionante. Ven a acompañar más historias de superación, coraje y comienzos